¿Qué haremos hoy? Conoceremos nuestra cuarta experiencia de aprendizaje, el propósito, el reto y el producto final. Reconoceremos nuestro rol de historiadores escolares para ponerlo en práctica durante la experiencia de aprendizaje. Estableceremos nuestras metas de aprendizaje y nos organizaremos. ¡Empecemos! Estamos próximos a cumplir 200 años de la independencia de nuestro país. Es una fecha importante para todas y todos los peruanos porque es un momento oportuno para reflexionar sobre nuestros logros, dificultades, pero sobre todo para determinar los desafíos pendientes. Para iniciar el programa, escucharemos con mucha atención el siguiente audio del Bicentenario Perú, que nos permitirá reflexionar sobre esta fecha importante. Presta mucha atención al audio. Y vamos a compartir ahora una nota que nos pone el marco de toda esta celebración para entender qué celebramos, cómo llegamos al Bicentenario de la Independencia del Perú. Adelante con la nota. «200 años de libertad». Que el Perú, desde este momento, es libre e independiente. El bicentenario de nuestra independencia se acerca. Un momento para celebrar los logros y mirar al futuro. Una fecha conmemorativa, una fiesta nacional y también un momento oportuno para preguntarnos si estamos en el buen camino, si hemos recorrido los pasos que deberíamos recorrer y si hemos cumplido con las expectativas ciudadanas. En 1921, cuando celebramos nuestros 100 años de independencia de la corona española, se hablaba de la patria nueva, del progreso y la incorporación indígena a la nación peruana. Hoy, el reto es distinto. Uno de los temas fundamentales que ha atravesado la historia del Perú en los 200 años de existencia ha sido de la desigualdad. Y me parece que estamos en un momento en que podemos conjuntos luchar por un cambio positivo y terminar con estas brechas de desigualdad, tanto económica como social. El gran proyecto y la gran tarea es que la ciudadanía se vuelva una categoría universal y que cualquier peruano de la provincia de Condorcanqui, de la provincia de Madre de Dios, de Tacna y de Tumbes, se sientan peruanos, se sientan en uso de sus derechos y sus deberes ciudadanos. Se articulan trabajos desde diferentes sectores para lograr este y otros cambios. Perú es ahora un país multicultural, multilingüístico, que reconoce sus diferencias y que se une para superarlas, pero también para celebrar. ¿Por qué nos hablan del Bicentenario? Porque el 28 de julio, profesor, celebramos 200 años de nuestra independencia. Y justo al inicio están las palabras de don José. Yo creo que algo se ha avanzado, pero como dice mi abuelo, todavía tenemos desigualdades, todavía nos falta, aún tenemos desafíos. Y para mala suerte, justo cuando vamos a cumplir 200 años, viene la pandemia. Hay muchas personas que han perdido la vida. No tenemos camas UCI, los hospitales están llenos, no hay oxígeno y yo me pregunto, ¿siempre fue así? ¿Los hospitales y la salud siempre estuvieron así o solo es por la pandemia? ¿Por qué otros países vecinos no tienen estos problemas? Interesante la participación de ambos y las reflexiones que realizan y que seguramente nuestros compañeros de la promoción que nos escuchan por medio de la radio también están realizando. Jesús nos deja con dos preguntas. ¿Siempre fue así? ¿Los hospitales y la salud siempre estuvieron así o solo es por la pandemia? ¿Por qué otros países vecinos no tienen estos problemas? Preguntas que en estos momentos todos nos hacemos y yo le agregaría alguna más. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para enfrentar estas situaciones?
¿Qué logros hemos alcanzado y cuáles son nuestros desafíos en la salud pública? Sería interesante investigarlo. ¿Qué dicen? Sí, profesor. Les presento entonces la situación de la experiencia de aprendizaje 4. Al cumplirse el bicentenario de nuestra independencia nacional, son muchos los desafíos a los que ha tenido que enfrentarse nuestro país. Uno de ellos es la salud pública, siendo una de las grandes batallas que estamos viviendo los niños, jóvenes y adultos de nuestro país para salvaguardar la vida y salud de todos los peruanos. Nos preguntamos, ¿cuáles son los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? Sí, profesor. Considero que la salud pública es un tema importante para investigar y analizar por todo lo que estamos viviendo, y qué mejor hacerlo ahora, que vamos a cumplir 200 años de nuestra independencia. Entonces, es necesario conocer el propósito de aprendizaje 4. Puedes tomar nota. Argumenta los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario, a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes. Repetimos. Argumenta los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario, a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes. Para conocer sobre los logros de la salud pública, tenemos que investigar el pasado, para saber cómo era antes y si hoy ha cambiado. He leído que hemos tenido otras pandemias y enfermedades. Me gustaría saber cuáles eran. Yo me estoy haciendo otra pregunta, profesor. Si antes hubo enfermedades, ¿cómo hacían las comunidades lejanas para ser atendidos? Dice mi mamá que antes no había ni carreteras ni nada. Ellos se curaban solos con las plantas y hierbas. Bien, Jesús. Las comunidades siempre han respondido desde sus conocimientos. Será necesario revisar fuentes de información para saber si esos conocimientos se han tomado en cuenta en estos 200 años. Yo creo que sí se han tomado en cuenta, pero para estar seguros hay que investigar, profesor. Los veo tan interesados y eso me da gusto. Las preguntas que hacen, y que seguro también nuestros compañeros de la promoción a nivel nacional están haciendo, nos llevan a investigar. Los invito a todos en esta experiencia de aprendizaje a asumir el rol de historiadores escolares para investigar la salud pública y comunitaria, a fin de tener los argumentos que sustenten una posición crítica sobre los hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el pasado, el presente y sus desafíos. Historiadores escolares. Me gusta. Y seguro que a nuestros compañeros de la promoción también. Acepto el reto. Yo también, profesor. Acepto el reto. Entonces, historiadores escolares, investigaremos para poder responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? Profesor, tenemos para investigar un montón, para ver qué se hizo todo ese tiempo sobre la salud pública. A mi papá le encanta conversar de todo esto. Sí, Jesús. Tenemos que conversar con nuestras familias para conocer sus opiniones, sus puntos de vista y sus vivencias. También tenemos que identificar, analizar y evaluar información de diversas fuentes, ver los cambios y permanencias respecto a la salud pública en los siglos XX y XXI y asumir una postura crítica sobre estos hechos para arribar a conclusiones sustentadas y argumentadas. Revisaremos información sobre los logros de la medicina tradicional y cómo se ha reconocido los saberes ancestrales en nuestras comunidades. Como todo historiador, al final de nuestras investigaciones y reflexiones, daremos a conocer nuestra investigación.
Por eso, desde los aportes que recibamos de cada una de las áreas, escribiremos un ensayo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. En el ensayo presentarás los antecedentes de tu investigación, la tesis, idea o argumento central, y escribirás tus argumentos sólidos y reflexivos basados en las diferentes fuentes de información. A mí me gusta escribir, profesor, porque así puedo decir todo lo que pienso, mis ideas, propuestas y conclusiones. Escribir un ensayo para mí será un reto que asumo. Yo también, profesor. Escribiré mi ensayo. Para escribir el ensayo, debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Formula afirmaciones sobre los logros y desafíos en el acceso a los servicios de salud de la población rural y el aporte de la medicina tradicional frente al Bicentenario, justificándolas matemáticamente. Utiliza los conocimientos científicos al construir su explicación sobre cómo funciona la medicina tradicional y su aporte a la medicina científica, argumentando sus implicancias y los desafíos pendientes. Explica los logros y desafíos de la salud pública y comunitaria, tomando en cuenta los cambios y permanencias en el tiempo, en base a fuentes de información. Escribe seleccionando de manera autónoma el destinatario, la intención comunicativa y el uso de los recursos gramaticales y ortográficos durante la elaboración de un ensayo. Profesor, escucho los criterios y me hago una idea de todo lo que vamos a analizar e investigar en esta experiencia de aprendizaje. ¿Y cuánto tiempo durará? Buena pregunta, Patricia. Esta experiencia de aprendizaje tendrá una duración de 5 semanas. A mí me parece muy bien cuando todos los profesores de las diferentes áreas conversamos del mismo tema. ¿También será así en esta experiencia de aprendizaje? Claro que sí, Jesús. Las actividades serán diferentes, pero todas las áreas contribuiremos para argumentar los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario, a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes. Pero principalmente buscaremos responder al reto que nos hemos planteado en esta experiencia de aprendizaje. Profesor, yo quisiera saber cómo asumiremos el rol de historiadores escolares. Muy bien, Jesús, y todos los compañeros del 5º grado de secundaria que nos escuchan a nivel nacional. Tenemos que saber que un historiador es un investigador. Por lo tanto, revisa diversas fuentes de información para abordar un hecho o proceso histórico. Esto les exige a ustedes comprender de manera crítica la perspectiva y fiabilidad de las fuentes que revisan. Pero no se queda tan solo en la revisión de las fuentes. Para comprender el proceso histórico es necesario ordenar los hechos cronológicamente, comparar esos hechos del pasado con el presente, de tal manera que nos permita explicar los cambios y permanencias que se dan en ellos. Finalmente, da a conocer su investigación explicando todo lo realizado, usando las fuentes de información, estableciendo las causas y consecuencias, tomando una postura crítica, reflexiva y sustentada que le permita proyectarse al futuro y proponer acciones que nos permitan avanzar y mejorar nuestra salud pública y comunitaria. Me recuerda a todo lo que hacemos en ciencias sociales. Claro, Patricia, tiene que ver con esos procesos de la competencia. Construye interpretaciones históricas, pero en este caso recogeremos los aportes y aprendizajes de las diferentes áreas de esta experiencia de aprendizaje. Además, un historiador debe tener algunas cualidades que ustedes ya tienen. Por ejemplo, habilidades comunicativas, un buen juicio,
ser analítico, reflexivo y crítico, pero sobre todo debe estar apasionado por lo que hace, es decir, tener interés, motivación. Entonces, voy a tomar nota de todas las fuentes de información que se revisen en los programas y consultaré también por mi parte otras fuentes para ser un buen historiador. Yo también haré lo mismo y me será más fácil escribir mi ensayo. Por todo lo expuesto, esta experiencia de aprendizaje llevará el siguiente título. Argumentamos sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Ahora que ya conoces la experiencia de aprendizaje, que sabes cuál es el producto final y que tiene una duración de 5 semanas y además sabes que asumirás el rol de historiador, es necesario e importante que organices tu tiempo de tal manera que puedas realizar las actividades propias del 5º grado, con los programas radiales y tus actividades diarias. Profesor, yo en acuerdo con mi familia hice un horario para organizar mis tiempos. Por ejemplo, escucho los programas radiales en las mañanas. Luego, recibo la comunicación del profesor del área que toca y él nos explica con más detalle la actividad. En la tarde, ayudo a mi papá en la chacra. A eso de las 6 hago mis actividades en el portafolio. Envío la tarea al profesor y ya puedo ver películas o conversar con mis amigos por el chat. También hice un horario y me está yendo bien. Yo no voy a la chacra, pero cuido a mis hermanitos en la tarde, pues mi mamá se va a trabajar. Ya en la noche hago mis actividades y luego me pongo a leer. Estoy por terminar María, de Jorge Isaac. Gracias por compartir con nosotros cómo se han organizado. Estoy seguro que nuestros compañeros que nos escuchan tienen diferentes formas de organizarse y sus historias son un referente para ellos. Es importante organizarnos para alcanzar nuestras metas de aprendizaje. Esto implica que debo pensar y proyectarme en función del tiempo y de todos los recursos con los que cuento para lograrlo. Recordemos que las metas que tenemos que establecer son personales, es decir, las establece cada uno según sus propias prioridades y necesidades. Además, cada uno de ustedes conoce cuáles son sus potencialidades y sus limitaciones. Solo tú puedes establecer esas metas que son viables y alcanzables, con un fuerte compromiso para lograrlo. Ahora tengo una nueva meta, profesor, y quiero compartirla con todos los compañeros de la promoción que nos escuchan a nivel nacional. Me parece bien. Adelante, Jesús. En esta experiencia de aprendizaje voy a revisar todas las fuentes de información que tengo. Usted siempre dice que eso es importante y yo tengo algunos libros de mis hermanos mayores, los materiales que nos han entregado como las fichas de autoaprendizaje y buscaré información en mi celular cuando tenga datos. Además, ahora seré un historiador. Yo recién voy a pensar en las metas de aprendizaje que pondré en práctica. Una vez que defines tu meta de aprendizaje, debes buscar diferentes estrategias para alcanzarla. No se den por vencidos. Muy bien. Ahora que ya conoces la experiencia de aprendizaje, te propongo organizar tu portafolio, organizar tus tiempos y establecer tus metas de aprendizaje. Entonces, escribe tus metas y organiza tu tiempo en un horario personal. Ten en cuenta los recursos con los que cuentas. Estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Cómo el comprender la experiencia de aprendizaje te ayuda a organizarte? ¿Por qué establecer tus metas de aprendizaje y organizar tu tiempo es importante? Muy bien, escribe tus respuestas en el portafolio para que tengas un registro de lo tratado el día de hoy. También escribe, ¿cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? Felicitaciones a todas y todos los estudiantes de 5º grado de secundaria por su atención y ganas de aprender.